Regreso contigo, estamos en el segmento de la audiencia y hoy nos place recibir al presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, el licenciado Milton Corniel, con quien estaremos conversando de temas importantes, a ver quiénes están en capacidad luego de haber pasado una evaluación para tener una arma de fuego. Bueno, buenas tardes al licenciado Milton Corniel y vamos a darle la bienvenida con un cafecito Santo Domingo, como hacemos aquí todas las tardes con nuestros invitados especiales. Así es. Qué bueno compartir gracias, y sobre todo, gracias Guastani. Sobre todo, licenciado, un tema tan vital, tan importante como este tema de las evaluaciones psicológicas a aquellas personas que quieren portar o tener un arma de fuego. ¿Qué le parece, licenciado? Bueno, primero dar las gracias a la producción del programa por la oportunidad de interactuar con ustedes esta tarde y también con la audiencia de este programa. Como institución, nosotros durante varios meses hemos estado al frente de este tema tan importante. De hecho, ya previo a la aprobación de la ley, ya habíamos organizado una rueda de prensa en la que habíamos motivado al Senado de la República cuando se aprobó la ley en aquella ocasión hace aproximadamente 3 meses, que también en el Senado sea aprobada igual que como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Justamente hace unas semanas se reintrodujo la ley y de nuevo fue aprobada en la Cámara de Diputados sin modificación al artículo 14, que dice que uno de los requisitos que debe exigir el Ministerio de Interior y Policía para otorgar el permiso de porte y tenencia de armas de fuego tiene que ver justamente con una evaluación que debe hacer un psicólogo, que esté debidamente registrado, inscrito o colegiado en el Colegio Dominicano de Psicólogos y a su vez que preste servicio en el Ministerio de Salud Pública. Esa es la... Anteriormente eran los psiquiatras quienes tenían la capacidad o no de firmar ese formulario. Bueno, hablar de capacidad es un poco complejo. Bueno, la capacidad tenían en ese momento, tenían la autorización. Sí, justamente nosotros no, a la hora de acudir a los medios de comunicación y plantear nuestra posición en torno a la ley y la defensa que debemos hacer de la evaluación que es pura competencia del psicólogo, no queremos bajo ninguna circunstancia desmeritar el trabajo que de manera excelente hace el profesional de la psiquiatría. Pero en este caso estamos hablando de un asunto complejo. Estamos hablando de una evaluación a la conducta de la persona que está solicitando un permiso para portar un arma. Hay una diferencia bastante marcada en el trabajo que hace un psicólogo, especialmente especialista en el área clínica, a la que hace un psiquiatra. ¿Cuál sería esas profundas y grandes diferencias? En primer lugar, está el tema de la formación. El psiquiatra es un médico que luego hace una especialidad justamente en psiquiatría para tratar en personas que tienen variantes patológicas o conductas que rayan ya con temas de personalidad bastante crónicos, que requieren medicación, requieren prescripciones médicas mediante las cuales se pueda paliar o darle calidad de vida a estas personas. El psicólogo es un profesional que va a la universidad propiamente a estudiar la conducta. Sus años de estudio en la universidad es a estudiar la conducta para poder interpretarla, para poder entenderla, para poder intervenirla en casos que se requiera. En pocas palabras, el psicólogo es el profesional que adquiere la pericia que se requiere para la evaluación que hay que hacer a personas desde el punto de vista de la conducta. Licenciado, cuando nos damos cuenta
de muchos casos de personas que hacen un uso indebido de su arma de fuego. Parece ser, y todos pensamos, que hay problemas con esto de quizás de que no se le evalúa de manera adecuada a esa persona. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese hombre le dieron un arma de fuego? Si se ve por la acción que él cometió, se ve que ese señor no tenía la más mínima capacidad de portar un objeto tan peligroso. Entonces, ¿qué ha estado pasando en este sentido? Yo creo que la mejor defensa que se puede hacer en torno a la pregunta que tú haces, la ha presentado justamente la Cámara de Diputados en representación del diputado que sometió al Congreso la ley, el diputado Ito Bisonó. Él señala, y en varios medios de comunicación que ha tenido la oportunidad de interactuar con el público, con sus entrevistadores, que recibieron la asesoría de peritos en conducta, no solamente del país, sino de nivel internacional. Entonces, cuando se analiza las evaluaciones que se hacen a las personas en otros países, también te das cuenta que justamente son psicólogos que hacen la evaluación. Entonces, lo que se pretende es acercar el país a lo que está ocurriendo en los demás países de Latinoamérica y otras latitudes, con relación a que el psicólogo tenga preeminencia en la evaluación de la conducta de la persona. Y yo quiero destacar algo aquí. A veces no entiendo por qué el debate, porque en definitiva la evaluación que hace el psicólogo también va a beneficiar al psiquiatra, porque justamente en el momento que el psicólogo haga la evaluación a una persona que solicite arma de fuego y no cumpla con los criterios que se requieren para eso, porque se determinó en la evaluación tal vez que no se le puede otorgar el permiso, automáticamente es posible que haya alguna condición que requiera que esta persona sea derivada a una intervención, tal vez mediante una interconsulta entre un psicólogo y un psiquiatra, o propiamente un psiquiatra. Vamos a un contacto con nuestros auspiciadores y será interesante, licenciado Corniel, cuando regresemos, que hablemos de en qué va a consistir esta evaluación, qué tan extensa, qué tan profunda. Se harán diferentes tests para medir los niveles de control de emociones, de manejo de la violencia, en qué tiempo se hará, o sencillamente va a ser una rutina como el caso de los certificados médicos, que usted paga y sencillamente se estampa una firma. De eso hablaremos cuando regresemos en tu espacio, no se ríe, tú sabes que es verdad, cuando regresemos en su espacio, el Tribunal de la Tarde. Regreso contigo en tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Te prometía desde el principio que iba a ser una charla interesante y sobre todo de mucha actualidad. ¿Quiénes deben portar un arma de fuego? Y por eso conversamos con el presidente del Colegio del Gremio Dominicano de Psicólogos, el licenciado Milton Corniel, a propósito de que los psicólogos, a la luz de esta ley, son los únicos facultativos para poder expedir, según lo expresa el artículo 14, el visto bueno para poder portarla. Entonces, mi pregunta que dejaba en el tintero antes del contacto de publicidad es: ¿en qué va a consistir justamente esta evaluación? ¿Se cambiarán los protocolos? ¿Será algo donde va a medirse la parte cognitiva o los rasgos de personalidad? ¿Bajo cuáles instrumentos se harán? Sí, la misma ley plantea claramente que tanto el Ministerio de Interior y Policía como el Ministerio de Salud Pública, junto al Colegio Dominicano de Psicólogos, tienen que juntarse, ¿no? Y empezar a elaborar el protocolo que se va a emplear a la hora de evaluar una persona que solicite o que vaya a solicitar arma de fuego. De hecho, actualmente el Colegio Dominicano de Psicólogos está trabajando junto al Ministerio de Salud Pública justamente con la estructuración de los protocolos de intervención clínica. Esto significa
que todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, independientemente de la persona que acuda a la búsqueda de un servicio de salud mental o de psicología, va a ser de alguna manera beneficiado por la construcción o la creación o el diseño de estos protocolos de intervención. Entonces, automáticamente la ley sea aprobada, como le estamos solicitando al Senado de la República, sin modificación al artículo 14. Inmediatamente tendremos que juntarnos, tanto el ministro de Interior y Policía, la ministra o el ministro de Salud Pública que esté presente en ese momento, que ahora mismo hay cambios en el tren gubernamental. Y sí, uno no sabe. Solamente se llevó a Tati y te dejó al ministro. Entonces, no, yo me refiero a todos. Licenciado, hay que esperar. Ojalá que... El 16 de agosto no ha llegado. Deja a Danilo tranquilo, déjalo tranquilo al presidente. Bueno, el presidente va a estar mucho más tranquilo si motiva que se apruebe la ley, igual que como fue aprobada en la Cámara de Diputados también. Porque creemos que esto es un ruido innecesario. Es bastante claro que la evaluación es competencia del psicólogo dominicano. Mire, licenciado, yo voy a, por ejemplo, a solicitar un arma de fuego para protegerme de tanta delincuencia que hay en el país. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes toman con una persona que va a solicitar un arma de fuego? Hay que evaluarlo. ¿Qué está pasando con tantos casos de violencia cometidos por personas con armas legales, con personas que tienen su arma y tienen varios años con esa arma de manera legal? ¿Qué está pasando entonces? ¿Han fallado las evaluaciones o la propia evaluación no tiene quizá los elementos correctos para determinar si esa persona realmente puede o no portar el arma? Explíquenos un poquito de esto, que ya eso es el campo, eso es parte del campo psicológico. Sí. Y usted es el experto. Más bien, lo que ha habido es justamente la ausencia de un protocolo de evaluación, que es lo que nosotros estamos proponiendo, tanto al Congreso como al gobierno dominicano y a todos los actores clave en este tema. Y lo que usted ha dicho es grave, sí. Lo ha dicho así como tranquilo, o sea, que hay una ausencia de protocolo, o sea, lo que se estaba pidiendo antes, ¿cómo se hacía? Lo que me refiero es a un protocolo de evaluación desde el punto de vista clínico propiamente. El psicólogo clínico evalúa básicamente 3 áreas fundamentales. Evalúa el área cognitiva, evalúa el área de la personalidad o los rasgos de personalidad, y también evalúa los aspectos de funcionalidad de las personas. Una preguntita, excúseme. Una persona que va a solicitar, hacer su solicitud para un arma, ¿es evaluado por un profesional de la conducta o por más de uno de ellos? En este caso, el protocolo que se crearía a propósito de esta ley no incluiría la masificación en la evaluación, porque obviamente no todo el mundo está solicitando armas de fuego. Entonces, yo pienso que se establecería un número específico de personas que en todo el país preste los servicios, tanto a salud pública como al Ministerio de Interior y Policía, para emitir la evaluación que se requiere, en este caso, que autorizaría que el Ministerio entonces otorgue el permiso de arma de fuego. Una parte, hemos comenzado, pero el proceso como tal, o sea, va a ser una sola, de acuerdo a lo que ustedes tienen pensado para el protocolo, una sola entrevista, se pasarán varios tests de personalidad o para medir los rasgos de la personalidad, se va a hacer algún interrogatorio fuera del entorno, o sea, en el entorno de la persona se entrevistará a la esposa, a alguien cercano para medir, para contrarrestar la información que esa persona suministre. ¿Cómo va a ser el proceso? La evaluación, además de la entrevista clínica, que de hecho hay autores, por ejemplo, como Sullivan, que escribió su libro exactamente la entrevista clínica, destacan claramente que en una entrevista un psicólogo bien entrenado en su área
puede obtener tanta información como se requiere para emitir hasta un informe. Sin embargo, no es suficiente. Entonces ahí vienen, por ejemplo, las pruebas psicológicas o las baterías de preguntas, hay tamizajes que se pueden hacer. En fin, es que tanto el Colegio Dominicano de Psicólogos como el Ministerio de Salud Pública, Interior y Policía, a la hora de que empiece a ejecutarse o se ponga en ejecución la ley y se promulgue, tendrán que estructurar todo lo que va a ser el mecanismo que se requiere. Obviamente, nosotros desde el Colegio Dominicano de Psicólogos tenemos una visión clara de todas las áreas que hay que evaluar a la hora de solicitar un arma de fuego. Y tenemos una propuesta que se está trabajando actualmente con un equipo de profesionales. Yo no quisiera abundar mucho sobre esto, porque justamente a partir de la próxima semana se van a publicar algunos detalles con relación a esto. Mire, el tema de la reevaluación, una nueva evaluación del caso. Una gente puede ir y estar psicológicamente óptima para aportar un arma de fuego. No hay, pero después esa persona se puede dañar. Esa persona en 1 o 2 años no tiene la más mínima capacidad, puede perder la capacidad de portar un objeto tan peligroso. Entonces, tenemos una persona que pasó el examen psicológico la primera vez, pero ya si lo vuelven a examinar, se quema. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si hablamos de la persona que ya tiene el permiso y que le fue bien en su evaluación, se le otorgó su permiso, obviamente que la misma ley plantea que al año viene lo que es la renovación. Entonces esa renovación también incluye una validación del permiso. Esta validación necesariamente requerirá también lo que es la asistencia a un proceso tal vez no tan riguroso como el primero, pero sí, se va a requerir. ¿Cuáles son, de acuerdo, y asumo que ya ustedes han hecho ese tipo de evaluación y seguimiento, cuáles son los hechos que han desencadenado pues en mayor cantidad o esos puntos picos, ¿no?, de hechos del uso inadecuado de armas de fuego? Repítame la Por ejemplo, ¿cuáles hechos, en cuáles, por ejemplo, se ha tipificado el uso inadecuado de armas de fuego en República Dominicana? Bueno, nosotros lo que en ese sentido no pudiéramos definir claramente el panorama con relación a la pregunta, pero es obvio que en muchos hechos violentos de los que han ocurrido se atribuye muchas veces a los permisos que se han estado dando de armas de fuego, pero yo pienso que sería un poco injusto por el hecho de que hay muchas armas que están sin permiso. O sea, hay muchas personas que portan un arma. Basta con uno observar cuando la policía en operaciones mixtas con el Ejército Nacional hacen operativos. Ustedes se dan cuenta cómo hay una incautación exagerada de armas de fuego, y cuando se empieza a indagar no hay un permiso, son armas ilegales y todo eso. Y muchos de estos actos de violencia se cometen con muchas de estas armas. Entonces, es algo que también, antes de emitir una opinión con relación a números y cosas así, porque tenemos que ser justos, sería bueno obtener datos específicos, hacer una investigación en esa dirección y entonces brindarle a ustedes, al público, datos precisos. Yo de manera particular no sería como tan atrevido para... Mire, licenciado, el tema del margen de error, mire, pudiera ser que una persona sin la más mínima capacidad para portar un arma, esa persona tenga la capacidad de engañar a los profesionales de la conducta, de verse como un hombre que no tiene ningún tipo de problema, un hombre tranquilo, un hombre que no va a hacer un uso indebido del objeto. Pudiera pasar eso dentro del margen de error.
mínimo. O sea, pudiera escaparse una de estas personas así. Qué bueno que el margen de error es mínimo, porque recuerden que justamente eso es lo que está ahora mismo estamos defendiendo. El psicólogo clínico especialista tiene en su haber, en su preparación, la facultad no solamente de evaluar la conducta manifiesta, o sea, es esa conducta que usted puede ver a simple vista, que la persona muy repetitivamente hace aquello, hace lo otro. El profesional clínico, el psicólogo clínico, tiene la capacidad también de estudiar, de analizar lo que subyace. Usted puede estar tranquilo ahí, sereno. Un volcán por dentro. Sí, pero dentro hay exactamente un volcán. El psicólogo como quiera me agarra. Entonces, obviamente, es posible que haya algún margen muy ínfimo a la hora de hacer la evaluación. Sin embargo, esto no creo que repercuta de manera significativa en lo que sería ya el otorgar un permiso, porque no es una evaluación que va a durar meses para hacerse. El proceso tiene que ser ágil, pero eso tampoco implica que sea como tan ligero como para que se capen esos detalles. Es bueno que ustedes sepan eso. Esa es la ventaja de los estudios que hace el psicólogo, que puede evaluar la conducta no solamente manifiesta, sino la que se oculta, la que la mayoría de las personas no puede determinar. ¿Tú sabes arma de fuego, doctor, licenciado? No la necesito. Vamos a un contacto y ya regresamos. Regreso contigo, estamos ya entrando en la parte final de nuestro espacio y conversamos hoy sobre quiénes luego de una expertise, una evaluación psicológica, están aptos y en capacidad para aportar y tener un arma de fuego. Nuestro invitado, pues, voz autorizada, el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, licenciado Milton Corniel. Preguntaba, y lo hacía medio ahorita, de que si usted utilizaba o no, pero dentro del esquema de una persona, que me hable más el psicólogo, ¿no? Ahora que quien está representando con la parte que tiene que ver con la discusión de la ley. ¿Cuándo se debe recomendar tener un arma de fuego? Porque hablamos de un acceso que no es un accesorio tan sencillo, claro, sino cuándo entiende usted que psicológicamente usted pudiera decir, ten tu arma de fuego. Bueno, cuando la persona justamente que participa en el proceso de evaluación presente, obtenga... No, pero digamos, antes de llegar al proceso del buró, de la oficina del psicólogo, que usted puede decir, mira, yo veo tales condiciones como ser humano, como hombre y mujer, porque ya igual tenemos las mujeres el derecho a portar un arma. Claro. Que usted me vea que sin ecuanimidad, manejo de emociones. Sí, ¿Cuáles condiciones? Sí, hay, por ejemplo, temas que tienen que ver con la conducta. O sea, una persona que socialmente está desadaptada, que en el entorno donde vive manifiesta una conducta impulsiva, reactiva ante cualquier cosa, obviamente que, ojo con esto. El manejo emocional también es importante, porque las emociones nos acompañan en todos los momentos del día. Cualquier cosa que ocurre de alguna manera afecta nuestras emociones y vamos a emitir inmediatamente una conducta. Entonces, todo esto de algún modo se registra y la misma persona, la familia, el entorno donde vive esta persona que quiere solicitar un arma, también te dice a ti, no creo que sea apropiado, porque estamos viendo que el manejo emocional es inadecuado. Incluso hay personas que tienen distorsiones cognitivas, por eso hacíamos alusión a la parte cognitiva, a la evaluación, que creen que portar un arma de fuego
le va a dar un poder. ¿De estatus? Entonces, esto es una interpretación errónea de por qué se debe portar un arma de fuego. Entonces, todos estos detalles tienen que estar contemplados en la evaluación que se hace de la persona que solicita el arma. Ustedes no me dejaron hablar nada del colegio. No, eso va a ser motivo de otra entrevista, doctor. Mire, y no, y se me quedó una pregunta a mí que era vital, pero será para la próxima. Así será, porque hemos llegado al final de esta entrega, de este espacio. Nos reencontraremos mañana con la fe y el compromiso de superar esta entrega y cada espacio, cada programa, pues, que lleve por sí el símbolo de la excelencia para poder conectar con tus expectativas. Gracias por acompañarnos y tengan todos un feliz resto de la noche.